En enero de 1985, ETA secuestra al empresario vasco Urteaga, que será puesto en libertad tras 37 días de cautiverio. El periódico me lo traían todos los días, reportaba lo que afectaba a indicaciones referentes a arresto, ellos llaman arresto, no llaman secuestro. Ese mismo año, en marzo, ETA militar asesinaba al superintendente de la Ertzaintza, Carlos Díaz Arcocha, aduciendo su condición de teniente coronel del ejército español en excedencia. Las empresas vascas serán asimismo objetivo de la organización armada. El 12 de abril de 1985, 4 encapuchados armados provocarían un incendio en la fábrica de aceite Escolte, ocasionando múltiples pérdidas. La población empezará a movilizarse en contra de este tipo de actos. Iruña será escenario de una manifestación contra el terrorismo. Absolutamente positiva. Creo que hoy se ha demostrado de nuevo, se ha ratificado de nuevo que el pueblo de Navarra mantiene un compromiso absolutamente firme, mayoritario, yo diría total, por la paz, por la libertad, contra ETA, contra el terrorismo. Pero la violencia en Euskadi también tendrá otras víctimas. Mikel Zabalza desaparecía en el río Bidasoa tras ser detenido por la Guardia Civil. Después de 20 días de minuciosa búsqueda, aparecerá el cuerpo sin vida del joven donostiarra. El llamado caso Zabalza será denunciado por todas las fuerzas políticas de Euskal Herria. Entendamos que la justicia debe... Que actúe la justicia. La chica no tiene derecho ninguno a decir esa palabra que ha dicho. Tiene derecho a hablar y hay que comprenderla ella también. Y compréndala. Está muy impresionada. O sea, si a ustedes los tenemos que comprender, ustedes también compréndanos a nosotros un poquito. Y así todos nos arreglaremos mejor. 19 o 20 días. Por favor. Para verlo y para cualquier, para sacarlo incluso, esa persona que está ahí tiene que ser sacada del agua cuando el pueblo lo diga. No puede sacar a nadie. Hemos estado 3 días rastreando el río y no estaba ese señor ahí. No, se lo ignoro. Lo ignoro, es que he estado yo. Luego a lo mejor han echado luego, después la han tirado ahí. Yo es el Después la han tirado los 3 días he estado. Voy a traer más arriba. Trae la mano, trae la mano. Manu, trae la mano. Poneos dos ahí arriba. Deja ahí. Eso es. Bueno, he pasado Los últimos días del mucho miedo, 85, sobre Pedro todo, Guzmán será secuestrado en el por ETA momento en Bilbao. cuando he oído los 11 ruidos días más tarde, de los la llegada de la feos policía. conseguirán liberar al empresario, miembro de la directiva del Athletic. Bakartxo Arcelus, Sacha Auzmendi y Guzmán Zabaleta, miembros de ETA, serán tiroteados por la policía en la autopista Bilbao-Beovia a la altura de Pasajes. Este hecho provocará múltiples movilizaciones y protestas.
En febrero muere en atentado el vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal, miembro del Comité de Organización de los Actos del Quinto Centenario. El GAL, que diera sus primeros pasos en 1983, es el responsable del atentado contra el Barbazoche de Bayona, en el que resultarán heridas 8 personas. El mes de marzo, ETA secuestrará a otro empresario vasco. Esta vez le tocará el turno al presidente del Consejo de Administración de CRAF, José María Egaña. ¿Ha habido en algún momento ruidos, algún tipo de sonido del exterior, del lugar donde se encontraba? Mínimo, porque yo creo que estaba todo acolchado, con tabiques dobles, alguna cosa así. Y por razones de eficacia, y en ese deseo y en ese anhelo de querer buscar nuevos planteamientos, dado que los que tenemos encima de la mesa no nos están sirviendo, porque cada cual se quiere agarrar a sus proyectos, a sus planteamientos y a sus soluciones, es por lo que el gobierno abre esta tercera vía. Esta insostenible situación obligará al gobierno vasco a buscar ayuda fuera de nuestras fronteras. Así, un grupo de expertos internacionales redactará un informe para combatir la violencia. Desarrollar un esquema de coordinación policial para que Ertzaintza y Policía del Estado combatan juntos el fenómeno del terrorismo. Este informe ha dejado el tema de Euskadi en el punto cero para partir del que nosotros siempre hemos partido hacia lo positivo y que nosotros volvemos a recoger y orientar una vez más este tema hacia la necesidad de crear las condiciones de la negociación. Al margen de este informe, el Partido Nacionalista Vasco y Herri Batasuna comenzarán una ronda de contacto con el objetivo de lograr la paz. La primera reunión se celebrará en Vergara y más tarde se reunirán en Durango. Es cierto que el foro más propio para tratar de temas políticos es el Parlamento, pero también es cierto que hay fuerzas políticas extraparlamentarias. Entonces la decisión de quedar cada cual encastigado en sus posiciones diciendo si quieren hablar vengan al Parlamento, o de bajar del Parlamento aceptando un hecho real, una situación que tiene un determinado respaldo electoral también, que de alguna forma también es legitimado de unas posturas, romper ese muro y salir cada cual, diríamos, de sus posturas, que serían correctas por otra parte, para ir hablando, pues a mí me parece positivo dentro de ese contexto, ¿no? En junio se celebrarán las elecciones generales. El PNV perderá cerca de 90.000 votos a consecuencia de la crisis interna que vive. Se detectarán las escuchas telefónicas a Carlos Garaycoechea, en el que se vieron implicados miembros de la Ertzaintza y el propio consejero de Interior, Luis Mari Retolaza. Antidemocrático. En el otoño de 1986, María Dolores González Catarain Yoyes, antigua dirigente de ETA reinsertada un año antes, será asesinada delante de su hijo por sus antiguos compañeros. Lucio Aguinagalde también será víctima de un secuestro de ETA. Una tienda de campaña dentro de una cueva será la sede durante su cautiverio. Genaro García Andoain, miembro de la Ertzaintza, morirá en la liberación del empresario nacionalista.
Y en esta interminable lista de secuestrados hay que citar también el caso de Jaime Caballero, puesto en libertad el 7 de febrero cerca de Eibar. Un akordioa. Hemendikan sortuko da gobernua. Ez bakarrik akordio gobernu bat, baizik programa gobernu bat izango da. Ez da erresa izan, lehenengo aldiz sortzen bai da Euskadin horrelako gobernu bat, baina amaiera ona daukanak, merezi du egin dan lana. Con estas palabras se daba fin al largo proceso posterior a las elecciones autonómicas del 4 de noviembre, en el que el PNV perderá su mayoría absoluta. Se creaba el primer gobierno bipartito entre nacionalistas y socialistas. Constituye un punto de encuentro de la voluntad mayoritaria de los vascos y el marco jurídico del que la sociedad vasca se dota. Así pues, los partidos abajo firmantes aprobamos el siguiente acuerdo para la normalización y pacificación de Euskadi. Primero, el Estado democrático de derecho tiene su pilar básico en la soberanía de la voluntad popular expresada mediante el sistema de sufragio libre. Este Parlamento rechaza, en consecuencia, la utilización de la violencia tal y como viene produciéndose en Euskadi, por entender que, además de constituir una práctica éticamente execrable y de acarrear desastrosas consecuencias de todo orden para nuestro pueblo, representa la expresión más dramática de la intolerancia, el máximo desprecio de la voluntad popular y un importante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones de los ciudadanos vascos. En tal sentido, nos reafirmamos íntegramente en la resolución unánime sobre la violencia, aprobada por este Parlamento el 14 de marzo de 1985, insistiendo una vez más en la falta de legitimidad de los violentos para expresar la voluntad del pueblo vasco, así como en el rechazo de su pretensión de negociar problemas políticos, negociación que solo debe producirse entre los representantes legítimos de la voluntad popular. La búsqueda de un final dialogado a la violencia ha sido una constante en la historia política de esta década. Mientras ETA y HB hablaban de negociación política, otros hablan de diálogo. El gobierno socialista inició un contacto directo con ETA en lo que fue conocido como la Mesa de Argel, que finalmente fracasará por las condiciones impuestas por ambas partes. Al margen de las actuaciones políticas, o quizá debido a su ineficacia, también los movimientos sociales tendrán la iniciativa en esta década. Cristina Cuesta, hija del delegado de Telefónica asesinado por ETA, será la impulsora del gesto por la paz. También saldrá a la calle masivamente y con lemas pacíficos la izquierda radical de Euskadi. Los éxitos policiales en la lucha contra ETA se irán multiplicando a ambos lados de los Pirineos. Por un lado serán los articulados tomando como el Madrid, Barcelona o itinerante. Por otro, en sucesivos golpes, será desmantelada la brújula etarra.
Santiago Arróspides Sarasola, Santi Potros, también será detenido. Bueno, este primer hecho es, verán ustedes, el que está agachado es el señor Apesteguía, este es Idarraga, como con el puño, bueno, hecho significativo también, por cuanto que creo que ninguno de ustedes, señorías, ni yo, en ningún momento intentamos borrar las huellas que pudieran dejarse en la puerta, cuando uno abre un vehículo, sea propio o no. Entonces verán ustedes que como con la manga se ve que va borrando las huellas en este momento. El sistema era el siguiente. El empresario entraba al parking EASO, dejaba su vehículo abierto, bien si se trataba de un vehículo Por otro lado, o bien la el capó Ertzaintza de un desmantelará vehículo, la red de cobro con el del llamado paquete de la impuesto entrega. revolucionario. Estos señores entraban con posterioridad, el empresario tenía que haber salido fuera, entraban con posterioridad a recoger el paquete y al cabo de 20 minutos aproximadamente el empresario podía ir ya a su coche. El 28 de marzo de 1992 eran detenidos en Lapurdi los miembros del colectivo Artapalo, la dirección colectiva de ETA militar. Mújica Garmendia, Arregui Erostarbe y Álvarez Santa Cristina. Por tanto, sin restar importancia, insisto, no creamos, primero, que esto se ha acabado, en segundo lugar, no creemos una sensación eufórica que luego los hechos nos pongan en una situación de tener que lamentar. A pesar de los éxitos policiales, ETA seguirá actuando. El atentado de Hipercor, criticado muy duramente incluso en círculos cercanos a ETA, el del cuartel de Zaragoza o el atentado que sufrió Irene Villa, son solo algunos de los más crudos ejemplos de dichos atentados. De la enmienda a la totalidad presentada por los grupos parlamentarios nacionalistas vascos, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Votos emitidos 62, a favor 38, en contra 23, ninguna abstención. Un voto nulo. Queda, por tanto, aprobada la enmienda a la totalidad que presenta Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna y Euskadiko Ezkerra. Este mismo año se inicia un ensayo de unidad nacionalista en torno a la ya citada Declaración del Derecho de Autodeterminación. El acercamiento entre el PNV y Euskadiko Ezkerra, a la sazón dirigida por Kepa Aulestia, va a propiciar el gobierno vasco de coalición nacionalista, en el que además está Eusko Alkartasuna. Si tienen alguna idea, creo que este país se va a dotar de un gobierno con una única política, con un programa común, con objetivos comunes que van a ser impulsados por los tres partidos, por los tres grupos parlamentarios representados en la Cámara y en una actitud sin duda abierta también, entendiendo que los consensos básicos que en estos momentos animan a la sociedad vasca, empezando por el consenso de la paz,
deben ser también animados desde esta coalición de gobierno. Muy pronto se demostrará que las heridas de la escisión del PNV no estaban cerradas. Yo creo que estábamos todos convencidos de que teníamos que entendernos con rapidez, que teníamos que dar una imagen ya de un gobierno que rearranca con solidez, con garantía, con estabilidad en el Parlamento. Los hechos nos han dado la razón, pero no es el momento de señalar al Partido Nacionalista Vasco si cometió un error entonces o no, porque lo que se trata es de mirar hacia adelante, mirar hacia el futuro. Mira, yo quiero decir que este acuerdo que hemos firmado hoy es plenamente satisfactorio para Euskadi y Ezkerra, porque si no, simplemente no lo hubiera firmado. Esta vez a la coalición de gobierno se suma el PSOE, que ya había gobernado con el PNV en la legislatura anterior. El panorama político de 1992 se cerrará con la fusión de dos partidos, Euskadiko Ezkerra y el Partido Socialista de Euskadi, aunque con no pocos problemas. Además de los conflictos internos de cada partido, más tarde surgirán tensiones en torno a los nuevos repartos de consejerías. La salida de Euskadiko Ezkerra del gobierno me parece que es una consecuencia de una propuesta, de un planteamiento hecho expresamente por el lehendakari y el consejero. Yo esa mañana hubiera podido decir al lehendakari, no, Javier Marquieri apoya a este gobierno, porque apoya a Euskadiko Ezkerra. Sin duda, el argumento formal, el argumento de naturaleza institucional, formal, se hubiera caído. El lehendakari ha ignorado el pacto de gobierno tripartito que le vincula, que para él es una obligación política esencial. Creo que son acusaciones totalmente infundadas, injustificadas, porque les he explicado, yo he actuado con una corrección democrática absoluta.